El día de hoy vamos a estudiar el tema de atenuación por difracción, que es la manera en la que las barreras de ruido reducen el nivel de presión acústica que va a tener el receptor. Y es parecido a lo que tenemos en esta imagen de la diapositiva de inicio, donde cuando choca una sonido que se emite, choca con una barrera de ruido, una parte se refleja, otra parte pues simplemente se va a absorber por la barrera de ruido y ya no va a pasar hasta el receptor. Y hay una parte angulada que sube, pero por las características de cómo se propaga la onda, cuando suba va a volver a bajar y va a llegar al receptor, pero va a llegar con una mayor distancia de trayecto que lo que hubiera llegado el camino directo, y ahí va a haber una reducción de los niveles de ruidos. Entonces, esa atenuación por difracción la vamos a llamar delta diff y se va a dar en las barreras de ruido. Y va a ser una medida de mitigación del ruido. Entonces, tiene que ser una barrera lo suficientemente gruesa y densa que tenga un peso superficial de 10 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, no es la densidad, sino que es por unidad de área cuánto peso tenemos en nuestra barrera. Y nos está dando una medida más o menos del espesor. Y por eso dijimos que las barreras sólidas son más efectivas que las barreras eh, translúcidas o transparentes. Y aquí nos está diciendo que nuestra barrera que sea más eficiente va a ser aquella en la que se bloquee esa visión entre la fuente y el receptor. Es decir, donde el receptor no sea capaz de ver la fuente porque tiene en medio entre los dos la barrera de ruidos. Y es lo que podemos ver en estos dos casos. En el primer caso, esa línea D que se forma entre nuestro punto S de source o fuente y el punto R o receptor de la línea D que es SR, pues simplemente no, no nos está generando, no nos está permitiendo tener visibilidad entre S y R porque tenemos nuestra barrera vertical que la está bloqueando. Mientras en el segundo caso, pues la barrera vertical pues es más corta y entonces sí nos permite ver esos dos, visibilidad entre los dos puntos, ¿no? Aún así va a dar cierta atenuación, pero es mucho más limitada, ¿no? Conviene que la barrera bloquee ese paso visual y por eso, incluso en fuentes de ruido muy bajas, como por ejemplo la de el ruido por rodamiento ferroviario, que dijimos que era 5 centímetros del suelo, yo con que ponga una banquetita un poquito elevada que no me permita ver las llantas, ya con eso yo estoy bloqueando efectivamente el ruido. Ahora, es muy importante que no tengamos huecos en nuestra barrera, porque eso va a afectar fuertemente la eficiencia y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la propagación o la mitigación del ruido en interiores. Vamos a hacer unos cálculos de qué está sucediendo ahí. Y la idea es que la barrera tiene que ser lo suficientemente larga, de tal manera que este ángulo que se forme entre nuestra fuente y los extremos de la barrera sea de al menos 120 grados, porque si no se da algo que se llama la difracción lateral, y esa difracción lateral pues nos disminuye la efectividad de nuestra barrera de ruido. Y la idea va a ser tener un cálculo basado en la diferencia de trayecto, es decir, entre la diferencia de camino totalmente recto que daría nuestro ruido y el camino que tiene que dar subiendo y bajando para llegar desde la fuente hasta el receptor, rodeando nuestra barrera de ruidos. Tenemos por aquí esta imagen que nos ejemplifica eh, justamente esa parte de la atenuación lateral, que es lo que tenemos de esta manera. Son las líneas DE3 y DE2, entre esas se forma un ángulo que tiene que ser de al menos 120 grados y lo va a hacer si nuestra barra es lo suficientemente larga. Y por ahí hay un camino DE1, que es el camino que tiene que subir y bajar, y por ahí va a estar el cálculo que vas a tener de las barreras de ruido. Entonces vamos a tener cuatro casos para nuestras barreras de ruido, que son los que podemos ver aquí. Tenemos, el primer caso es la barrera de ruido donde no hay visibilidad entre fuente y receptor.
Y entonces nuestra diferencia de trayecto, pues simplemente es SO y OR, que es el trayecto rodeando la barrera de ruido, menos D, que es el trayecto que seguiría si no existiera la barrera de ruido. En el segundo caso, vamos a tener que hay visibilidad entre la fuente y el receptor, y entonces es ligeramente distinto ese cálculo de nuestra diferencia de trayecto, que vemos por ahí la fórmula, ¿no? El tercer caso va a ser cuando tengamos múltiples barreras de ruido separadas entre sí. Y entonces ahí el trayecto que tiene que dar rodeando nuestro ruido, pues simplemente también incluye la distancia que hay entre las dos barreras de ruido, entre los topes de las dos barreras de ruido, que va a ser ese espesor E que nos ponen por ahí. Y entonces simplemente hay que tomar la distancia a la primera barrera de ruido, E, y la distancia entre la segunda barrera del receptor y restarle la distancia recta que hay, ¿no? Y eso también aplica si no tenemos una barrera de ruido, sino un elemento obstructivo más grueso, ¿no? Como sería a lo mejor incluso un edificio o algún tipo de barda más ancha, ¿no? Que es lo que tenemos en el caso 4. Y es muy importante tomar en cuenta que estamos suponiendo que estamos en una atmósfera homogénea, es decir, que la temperatura, la presión y la velocidad del viento no van a cambiar con respecto a la vertical. En realidad sabemos que sí cambian, como lo vimos con el termodiagrama de la clase pasada. Pero como son distancias, no estamos aumentando en la vertical muy poquito y se simplifican los cálculos, vamos a suponer que es homogénea y eso genera trayectos rectos del ruido. Pero en realidad, con que haya una ligera variación vertical de la temperatura y la presión, el sonido se va a empezar a curvar, que es lo que va a realizar naturalmente. Entonces aquí tenemos la ecuación que aplica para los cuatro distintos casos de difracción que tenemos en esta gráfica. Son las mismas ecuaciones que tenemos por ahí abajo. Y más también a esta eh, ecuación D, pues es lo que le podemos llamar como la distancia o el tramo entre S y R. Y el valor E, pues sería el tramo entre O1 y O2. Si tenemos ya difracciones múltiples, es decir, más de dos barreras de ruido y barreras de ruido delgadas, barreras de ruido anchas, entonces para calcular esa diferencia de trayecto vamos a utilizar algo que se llama el método de la banda elástica. Y el método de la banda elástica, pues simplemente consiste en ir sumando todos esos pequeños tramos que se van formando hasta llegar a un espesor total. Y entonces ya, pues simplemente aplico el caso 4 donde tengo la distancia entre S y el primer O, y entre R y el último O, sumo todos mis tramos intermedios para llegar a la banda elástica, y pues ya le resto el último tramo directo que tenemos. Nada más lo que hay que tener en cuenta es que solamente vamos a obtener o tomar en cuenta estas barreras más prominentes. Por ejemplo, ahí en el caso la barrera 3, E3, no sobresale de las otras barreras y por eso no la tomamos en cuenta, mientras que la E1, E2, E4, pues sí sobresalen de todas las demás o sobresalen entre sí, y ahí ya tomamos la banda elástica. Es decir, la banda elástica no podría bajar y volver a subir para tomar en cuenta ese, ese espesor. Y ya que tenemos nuestro delta, nuestra diferencia de trayecto, pues ya podemos calcular nuestra atenuación, y es simplemente con la fórmula que tenemos por acá, que nos dice que la delta o la atenuación por difracción va a ser eh, 0 si resulta que ese cálculo que tenemos de 40 entre lambda por CB prima delta es menor a -2. O sea, tomamos en cuenta que no hay ninguna atenuación por difracción. Y si no, a ese valor le sumamos 3 y luego le sacamos 10 veces el logaritmo de 10. Entonces, si te dan cuenta, en ese caso, donde fuera exactamente -2, pues yo tendría 3 menos 2, tendríamos logaritmo de 1. Y justamente tenemos por ahí 0. Si tuviéramos algo menor a eso, pues ya nos estaría dando una atenuación negativa que no tiene sentido físico en este caso y por eso se toma como 0. Y si ustedes ven cuánto puede valer su atenuación con esa fórmula, les da un valor máximo de 25. Y por eso la clase pasada dijimos que
el límite máximo teórico de atenuación en barreras de ruido era de 25, pero que en realidad muchas veces no se da ese valor. Ahora, si nuestro espesor es menor a 3 metros, vamos a tomar en cuenta que solamente hay una difracción y C' es 1. Por ejemplo, aquí en los casos 1, 2, 1 y 2 tenemos una barrera de ruido muy delgada y vamos a considerar que es muy delgada si no tiene un ancho de más de 30 centímetros. Si es de menos de 30 centímetros, es caso 1 y 2, caso sencillo, una sola difracción y tomamos C' igual a 1. Si no, lo que está sucediendo es que ya nos vamos al caso 4. Si tenemos una barrera un poquito más gruesa o si tenemos varias barreras, tendríamos el caso número 3. Y entonces ese factor de corrección pues tiene que ver con el espesor y tiene que ver con la longitud de onda de nuestro ruido. Entonces también tengan en cuenta que hay que calcular la longitud de onda. Y la longitud, o sea, lo estamos haciendo con la longitud de onda en vez de con la frecuencia porque dijimos que pues, la longitud de onda, pues, o sea, nuestra barrera de ruido va a ser efectiva para mitigar longitudes de ondas más pequeñas que el ancho de la barrera de ruido. Si la longitud de onda es mucho más grande, va a pasar prácticamente sin ser afectada por nuestra barrera de ruido y por ahí estaba el problema de las bajas frecuencias. Entonces, ahí podemos calcular ese factor C' para darle una corrección adecuada. Y por último, lo que vamos a ver en la clase de hoy va a ser un pequeño ejemplo, donde vamos a tener que estamos de un lado del edificio donde estamos generando ruido con una cierta fuente, no sé, una bocina, y hay alguien del otro lado del edificio, y esa persona del otro lado del edificio, pues alcanza a escuchar una parte del ruido que proviene desde el puesto extremo. Entonces tenemos un edificio de 8 metros de ancho y hay una distancia entre fuente y edificio de 10 metros y entre receptor y edificio de 5 metros. Y que nuestro edificio tiene en total 4.5 metros de altura. La El receptor está justamente a 2.5 metros sobre el suelo y la fuente está a 1 metro sobre el suelo. Y con eso ya podemos calcular ahí todos nuestros distintos factores. Por ejemplo, calcular el punto SO1, pues sería simplemente por Pitágoras, sería que es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 1.5 más 1 al cuadrado, es decir, 2.5 al cuadrado. Y a eso, como ya dijimos, le sacamos raíz y vamos a llegar a nuestro valor de la hipotenusa, esta distancia que es lo que nos va a interesar. Entonces, una posibilidad, o sea, lo que tenemos que hacer es calcular las trayectorias con teorema de Pitágoras. Como lo ven ahí, simplemente se fue sumando las distintas distancias horizontales y verticales y llegar a estos valores que están calculando por Pitágoras. Entonces, tenemos que la distancia entre los dos puntos, la distancia ininterrumpida es de 23 metros, mientras que la distancia al primer borde de nuestra barrera es de 10.2 metros y al segundo borde es de 5.1 metros. Y como nuestro edificio tiene un espesor de 8 metros, es decir, es mucho mayor a 0.3 metros, hay que tomar en cuenta el caso de cálculo que nos pide una difracción múltiple. Es lo que tenemos por aquí, pues simplemente estamos calculando la suma de todas esas distancias y nos da que llevamos una diferencia de trayecto de 0.35 metros. Y el segundo paso es calcular la C' este factor que ya hemos hecho con anterioridad, cómo pasar de longitud de onda a, no, perdón, de frecuencia a longitud de onda y tiene que ver por ahí la velocidad del sonido. Entonces, si sabemos que la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo, creo que a ver, nos tiene que estar diciendo por aquí. Así nos está pidiendo calcularlo para 50 y para 2000 Hz. Entonces, para 50 Hz llegamos a una longitud de onda de casi 7 metros, mientras que para 200 Hz llegamos a una longitud de onda de 0.17 metros. Y no hay mucha diferencia de octavas entre los dos valores, pero como ven, la longitud sí cambia continuamente.
Entonces calculamos la CVI' para cada uno de los dos casos. Para el primer caso nos da 1.04 y para el segundo 2.93. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos suponer que es menor a 0.2 y ya ignorar todo lo que teníamos anterior, o más bien tomar en cuenta una corrección de cero. No podemos hacer eso. Hay que calcular bien la corrección y ese cálculo de la corrección es lo que tenemos en esta otra diapositiva. Se calcula como, bueno, o sea, primero se calcula, no, a ver, sí, no, o sea, este CVI' no tiene nada que ver con eso de que si es mayor a -2 es lo que tenemos por acá, esta ecuación de arriba, ¿no? Entonces lo que nos pide saber si es mayor a -2 es 40 entre lambda CVI' delta. Entonces, 40 entre lambda CVI' delta nos da para el caso de 50 Hz 2.12, que es mayor a 2 decibeles, y para el caso de 2000 Hz nos da un valor mucho mayor, ¿no? Que sería de 241.29. Sí, o sea, no son decibeles esa ecuación, ¿no? Entonces, como los dos son mayores a -2, podemos utilizar el primer caso de delta diff para ver cuál es la atenuación por difracción, y en este caso podemos usar la misma eh, ecuación y pues comparar por ahí nuestros resultados. Entonces, al valor que obtuvimos con anterioridad le sumamos 3 y sacamos 10 logaritmo de 10. Entonces, para la diferencia o la atenuación por difracción para 50 Hz, tenemos una atenuación de 7.1 decibeles, mientras que para la atenuación por difracción para 2000 Hz tenemos una atenuación de 23.9 decibeles. Y dijimos que el límite era de alrededor de 25 decibeles. Entonces, para 2000 Hz estamos casi en el límite máximo. Mientras que para 50 Hz estamos por ahí en un punto intermedio. Y eso nos vuelve a remarcar esta idea de que es mucho más complicado el poder atenuar frecuencias más bajas, porque las frecuencias altas casi llegamos al límite máximo de reducción de ruido, pero las frecuencias bajas se quedaron ahí prácticamente. O sea, fue muchos órdenes de magnitud menor esa reducción que tuvimos entre 24 decibeles y 7 decibeles. Y pues no siempre es sencillo, pues o sea, esto estamos viendo que es un edificio de 8 metros de espesor y alguien está de un lado del edificio y otra persona está del otro lado del edificio. Y aún así no logramos reducir en grandes cantidades ese nivel de ruido. Entonces por ahí hay algo que nos está complicando el reducir estas bajas frecuencias. Y más adelante vamos a ver cómo se puede llegar a paliar parcialmente esta situación. Entonces, en la clase de hoy vimos cómo calcular la atenuación por difracción vertical, que tiene que ver con ese paso que tiene que dar una onda de sonora por arriba de una barra de ruido y al hacer eso se está curvando. Entonces, justamente esa curvatura y ese incremento de la distancia que había recorrido originalmente nos genera una atenuación por difracción que puede tener un máximo hasta 25 decibeles, pero de forma realista suele ser solamente de 3 a 7 decibeles. Y esto se conecta con las estrategias que vimos en la clase pasada de mitigación de la propagación del ruido, porque pues es una de las últimas estrategias que vimos que era altamente efectiva, pero también muy costosa. Y bueno, la siguiente clase lo que vamos a empezar a ver ya va a ser un poco más complicado de cómo se propaga el ruido en interiores y qué consideraciones hay que tener en cuenta para tener una propagación adecuada del ruido bajo estas condiciones.